como también se informaba a través del boletín del Consejo Nacional Electoral. Para los representantes del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, la jornada de este domingo fue una jornada histórica, pues ellos incluso llamaron a una avalancha electoral, llamaron a un remate electoral pasada las 5 de la tarde, porque pues aseguraban que aún había electores en cola para ejercer su derecho al voto y elegir a los 335 alcaldes de todo el país y también elegir a un nuevo gobernador del estado Zulia. Escuchemos palabras de inmediato del jefe del Comando Samara 200, Jorge Rodríguez. Nuestro pueblo de Venezuela, que ayer dio una nueva demostración al mundo entero de cómo se ejerce de manera plena la democracia. Una democracia que nos hace cada vez más libres. Al contrario de lo que uno permanentemente recibe, que proviene de la administración de Donald Trump, que señala que ellos esperan unas elecciones donde gane la oposición. Ahí es cuando ellos dirían, no, ahí sí reconoceríamos el resultado. Esas serían unas elecciones que nos harían más esclavos. Estas elecciones que vive Venezuela en respeto profundo de su independencia, de su soberanía, de su constitución, de sus leyes, nos hace cada vez más libres. Queremos felicitar al pueblo todo, a quien votó por las fuerzas de la Revolución Bolivariana y a quienes votaron por la oposición venezolana en un ejercicio pleno de democracia verdadera. Queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral, que cada día da más muestras de perfeccionamiento de un sistema que es perfecto, cosa que no es nada sencilla. Pero si revisamos los tiempos de votación del día de ayer, el porcentaje de máquinas que tuvo algún tipo de desperfecto y la sabiduría, la tenacidad y el desempeño que tuvo ayer todos los funcionarios del Poder Electoral junto a sus 5 rectores, no solamente tenemos que felicitarlos, sino también que maravillarnos, porque no existe en el mundo un sistema electoral como el venezolano, que ayer a las 10 de la noche ya había transmitido el 97% de las actas de votación. Y no solamente había transmitido el 97% de las actas de votación, sino que ya se tenían 328 resultados con tendencia irreversible. Más del 90% del total de las alcaldías. Y al día de hoy ya se tiene el 335 resultados. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. En la mayor parte de los países, cuando se da un resultado, se da un boletín parcial del 5, 10, 15% de los votos, y son los medios de comunicación, a través de sus encuestas a boca de urna, quienes definen el ganador o el perdedor. Ni que decir tiene el ejemplo dantesco del Tribunal Superior Electoral de Honduras, que pura y simplemente ha perpetrado o está perpetrando, porque es un golpe de Estado en evolución. A hoy, 2 semanas después de las elecciones de Honduras, que nada más tenían que dar un resultado, un número, todavía no sabemos quién resultó electo presidente de la República de Honduras. En cambio, el sistema electoral venezolano ayer a las 10 de la noche ya había dado 328 resultados y hoy a las 9 de la mañana ya se había dado la totalización de 335 resultados, exceptuando 1 o 2 municipios que en razón de las distancias de lluvias que tuvimos el día de ayer no ha podido transmitirse la totalización. Queremos hablarle al país de lo que significa la mayor victoria que haya recibido una fuerza política en la historia de Venezuela. Primera lámina. La mayor victoria que haya recibido ninguna fuerza
política en Venezuela en toda la historia republicana desde 1830 hasta este año 2017. Nunca antes una fuerza política, en este caso la fuerza de la Revolución Venezolana, que acompañan a nuestro presidente Nicolás Maduro, había obtenido una victoria de esta naturaleza. La participación, porque hemos visto ya, por supuesto, algunos titulares en algunos medios de comunicación de la derecha nacional y mundial quejándose de la participación. A pesar del llamado boicot electoral, a pesar del mimetismo y el salamandrerismo con la que se manejó la oposición venezolana, que de manera camaleónica señalaron, otra vez engañando a sus militantes, otra vez engañando a su militancia, señalaron que no iban a participar, pero cuando uno revisa los nombres de los más de 1.500 candidatos que participaron por parte de la oposición, uno se da cuenta que son, la mayoría de ellos, militantes de Primero Justicia, militantes de Acción Democrática, militantes de Voluntad Popular y militantes de Un Nuevo Tiempo, que se inscribieron sobre todo en aquellos estados donde la oposición ganó las gobernaciones el 15 de octubre de 2017, me refiero a Táchira, a Mérida, a Anzoátegui y a Nueva Esparta, se inscribieron con tarjetas prestadas porque los jefazos de AD, de Voluntad Popular y de Primero Justicia recibieron la orden del norte de que no podían participar en las elecciones municipales. Pero si usted revisa los nombres de los candidatos, de COPEI, del MAS, algunos candidatos de Avanzada Progresista y algunos candidatos de Un Nuevo Tiempo, pues militan en estos partidos de la extinta MUD. Primera conclusión, participaron. Más de 72 partidos políticos recibieron votos en la elección del día de ayer. Repito, más de 72 partidos políticos, distintos por supuesto al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los partidos del Gran Polo Patriótico e incluso partidos de la Revolución que participaron de manera autónoma en estas elecciones. La participación, a pesar del boicot, a pesar del llamado a la abstención, la primera derrotada fue el llamado a la abstención que hiciera la extinta MUD. 9.281.257 votos. Una participación de 47,36%, que es una participación muy buena para los niveles de participación en elecciones municipales. Recordemos que cuando ellos habían hecho un llamado similar en el año 2005, en las parlamentarias del 2005, participó el 23% de la población. Ellos estaban buscando algo así, algo parecido, para volver a instalar toda su patraña internacional de que la democracia venezolana, etcétera, etcétera, de debilidades en la democracia venezolana, etcétera, etcétera. Pues no, el pueblo les volvió a dar una lección. A mí no me han pedido consejos, ni yo estoy aquí para darles consejos a la oposición venezolana. Por mí que se sigan equivocando. Pero me voy a permitir decirles, ustedes tienen que revisarse. ¿Algo tienen que revisar? Algo tienen que preguntarse acerca de si les sigue conveniendo ser lacayos de Donald Trump. Tienen que preguntárselo y tienen que respondérselo. Tienen que preguntarse si la violencia en todas sus formas, desde la violencia física, quemar personas vivas, hasta el escrache o los insultos por Twitter, les está dando buenos resultados y buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si solicitar, pedir, exigir, arrodillarse para que el pueblo de Venezuela reciba sanciones económicas, para que haya bloqueo, para adquisición de medicamentos, de alimentos, de insumos para la industria, a ustedes les está dando buenos resultados. Tienen que preguntarse si llamar a boicot electorales o llamar a participar en unas elecciones sí y en otras elecciones no, les está dando buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si la ambivalencia que tienen respecto al diálogo, que diálogo sí, diálogo no, a veces sí, a veces no, a veces me escondo, a veces me muestro y siempre miento respecto a lo que se discute en esas mesas de diálogo, les está dando buenos resultados. Parece que no, ya vamos a ver una lámina al respecto. Una participación del 47,36%. Antes
de ponerse a hablar mal de Venezuela a otros países junto con sus sigüí de aquí, véanse su propia cara. Esta lámina ya la mostramos con motivo de las elecciones de gobernadores. El señor Perrito Faldero de Perú, como él mismo se autodenominó, 21% de los votos. El señor presidente de Panamá, Juan Valera, que tanto habla mal de Venezuela, que tanto ataca y agrede al pueblo de Venezuela, 39%. El señor Juan Manuel Santos, 25% de los votos. El señor Enrique Peña Nieto, 38% de los votos. El señor Michel Temer, 0 votos, porque es una dictadura, fue un golpe de Estado. El señor Mauricio Macri, 34%, y el señor Donald Trump, 44%. Es decir, que en Venezuela, para elegir alcaldes y alcaldesas, vota más gente, de la gente que vota para elegir al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota más gente, vota el doble de la gente que eligió a Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota casi el triple de gente de la que vota para elegir al señor Perrito Faldero de Perú, presidente de Perú. Antes de ponerse a hablar de Venezuela, véanse su propia espalda, tienen más cara que espalda. Pero ejemplos más recientes. El Parlamento Europeo, que sanciona a Venezuela porque Venezuela tiene un ejercicio pleno de su democracia, ha hecho 24 elecciones. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿no será que el pueblo de Venezuela se agotó? Porque participó en elecciones el 30 de julio del 2017, votaron más de 8 millones de personas. Participó, y me refiero al pueblo todo, al pueblo chavista, la inmensa mayoría, y al pueblo opositor. En las elecciones de gobernador del 15 de octubre de 2017, y votaron 12 millones de personas, vayan sumando, son 20 millones de personas hasta esa elección, 20 millones de votantes, y participó en la elección de escogencia de alcaldesas y alcaldes, y votaron 9.200.000 personas. Son 29.3 millones de votantes en 140 días. Búsquenme un ejemplo en un país del mundo que tenga ese nivel de riqueza cualitativa y cuantitativa en participación electoral. Búsquenmelo, muéstrenmelo. Porque el Parlamento Europeo, que se la pasa hablando mal de Venezuela, la última participación fue de 43% para escoger el Parlamento Europeo en el año 2014, perdón. Es decir, 5 puntos por debajo de la participación ayer para escoger alcaldes y alcaldesas. Y la elección anterior, la participación fue un ruinoso 22%. Parlamento Europeo, antes de estar hablando mal de Venezuela, véase su propia espalda. El plebiscito de la paz en Colombia participó del 37% en el 2016. Y en la reciente elección presidencial en Chile, participó el 46%. En Venezuela, para escoger alcaldes y alcaldesas, vota más gente de la gente que vota en Chile para escoger al presidente de la República. Esos son los números, esa es la verdad. La más grande victoria en la historia política de Venezuela. Obtuvimos el 71% de los votos totales. Obtuvimos 308 alcaldías, 92% del total de las alcaldías. La oposición, sumada toda, aquí no estamos diciendo que si COPEI, que si Alianza Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, no, sumándolas todas las alcaldías de la oposición, 7. Sumándolas todas, 7. Y otros, que no se pueden identificar si son de las fuerzas de la revolución o de la oposición, 2. El 92% de las alcaldías. Pero no solo eso.
ganamos en los municipios donde se concentra el 93% de los votantes del país. Tienen que revisarse. Cuando Chávez hablaba de polvo cósmico, creo que estaba prediciendo lo que iba a ocurrir. Miren el mapa. Ahí están las 7 alcaldías que ganó la derecha venezolana. Esto que se ve que son territorios, bueno, en efecto, este es el Alto Orinoco, un territorio muy bello, pero bastante despoblado. Y esto es la población del municipio del Callao en Bolívar. De resto, así se pintó el mapa. ¿Recuerdan el que les mostramos de las gobernaciones? Así está pintado el mapa. De las 24 capitales en disputa, ganamos 22, incluida Caracas, Maracaibo, Barcelona, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maracay, Valencia, San Felipe, Eres, o sea, Ciudad Bolívar, Caroní, o sea, Puerto Ordaz, Cumaná, el llamado corredor electoral de Venezuela, que ese es un término que no manejan algunas personas. El corredor electoral es donde se concentra, son los 9 estados del país, donde se concentra el 75% de la votación en Venezuela. Todos los ganamos, exceptuando San Cristóbal, que lo ganó la oposición. Todos los demás, Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná, Ciudad Bolívar, Caracas, Guarenas, Guatires, Los Teques, municipio Sucre de Miranda, Distrito Capital, Maracay, Valencia, San Felipe, Barquisimeto, Coro, Punto Fijo, Maracaibo. Y pare usted de contar. La más grande victoria en la historia de Venezuela. 70% del total de votos. 6.517.606 votos para la Revolución Venezolana, votos para el presidente Nicolás Maduro. La oposición, sumada toda, 2.749.000. 70% a 29%. Esta lámina refleja la evolución positiva que ha tenido la Revolución Venezolana en elecciones para escoger alcaldes y alcaldesas. En el 2000 ganamos 80 alcaldías. En el 2004, después de un descalabro, jamás como el que recibieron ayer, o los que han recibido en los últimos 140 días, pero con un descalabro parecido, después de que Chávez les ganara el referendo que resultó confirmatorio de su mandato, ganamos 270 alcaldías en las elecciones que se dieron en octubre del año 2004. En el 2008, 272. En el 2013 ganamos 255. Y ayer el pueblo de Venezuela se dio 308 alcaldías para trabajar junto al presidente Nicolás Maduro en la construcción del futuro que se merecen las venezolanas y los venezolanos, en resolver los problemas relacionados con la cotidianidad del habitante de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. En casi todas las ciudades y en casi todos los espacios donde ellos protagonizaron guarimba severa, el pueblo dijo, no, ya, no te vistas que no vas. Por eso les ganamos en Barquisimeto, por eso les ganamos en casi todos los municipios de Táchira. De 29 municipios, ganamos en 23 en el estado Táchira. Y Mérida, la ciudad, no se la ganamos, pero quedamos ahí pegados. En donde intentaron violencia, como Ciudad Bolívar, como Puerto Ordaz, ganó la revolución. Se la pasan diciendo, no, con el tono despectivo que siempre usan, porque ellos saben muchísimo, saben tanto que saben a derrota. No, el chavismo es un fenómeno rural, porque en las grandes ciudades ganamos nosotros, los blanquitos, los ricos ganamos en las grandes ciudades, ¿sí? Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barcelona, Puerto La Cruz, Mariño de Nueva Esparta, Barinas, Barinitas, Valera, que la recuperamos para la revolución, San Felipe,
San Juan de los Morros, que la recuperamos para la revolución. San Fernando de Apure. No les digo que de las 24 capitales ganamos 22. Yo no estoy aquí para darle consejos a la oposición venezolana. Por mí síganse equivocando. Pero en aras de la necesidad que tiene la democracia venezolana de un contendiente, de una oposición decente, que mire más al país y menos a quienes le pichan $1 millón. ¿Cómo es posible que sale en el Nuevo Herald hace 3 días, hace 4 días, que le dieron a la oposición venezolana $1 millón para que negociaran y participaran en el diálogo con el gobierno? Por cierto, esos reales se perdieron. 2 cosas sobre esos reales. 1, se perdieron. Si ustedes vieran el nivel que presentan esos supuestos dialogantes y negociadores de la oposición en las mesas de diálogo. Y en segundo lugar, hay que preguntarse a quién le dieron esos reales y qué hizo esa persona con esos reales. O esas personas, o esa pareja de personas. Pero con el mayor desparpajo, la oposición venezolana a estas alturas todavía no ha explicado si esa noticia que aparece en el Nuevo Herald es real o no. Porque además el Nuevo Herald se expresa de manera despectiva hacia la oposición venezolana y dice lo que estoy diciendo yo, que esos reales se perdieron. Tendrían que revisar, porque el descalabro es brutal, miren. Ellos ganaron las elecciones parlamentarias del año 2015. Con la hidalguía que caracteriza a los chavistas y a los revolucionarios, el presidente Nicolás Maduro en el acto reconoció la victoria. No solamente lo reconoció, porque ahorita se la pasan hablando que si la Asamblea Nacional, que si el desacato, etcétera. Pero no dicen nada de que el presidente reconoció el resultado y estaba 10 días después presentando su informe ante esa Asamblea Nacional, que ese mismo día su presidente, Ramos Alup, señaló que iban a derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Eso fue lo que dijeron. Miren, ganaron, nos ganaron, está bien. En el 2015, 56% a 43%. Estoy utilizando porcentajes porque las participaciones son diferentes según el tipo de elección. En cambio, el porcentaje sí puede comparar el nivel de las fuerzas. 56% la oposición, 43% nosotros en la parlamentaria. En la Asamblea Nacional Constituyente ellos sacaron 0 porque tienen una compulsión profundamente antidemocrática a no participar en los eventos electorales donde sospechan que pueden perder. Uno no puede estar en una democracia donde solamente participas y reconoces los resultados de las elecciones en las que ganas. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Prepotencia, narcisismo, pero democracia no es. No participaron, sacaron 0, está bien. En la de gobernadores del 2017, mira, se invirtió la tendencia. Ellos nos ganaron 56 a 43, la parlamentaria, y el 15 de octubre les ganamos 54 a 45, le sacamos 9 puntos de diferencia en el voto nacional. Y ayer, la más grande victoria que haya conocido la historia de Venezuela en elección alguna. Le sacamos el 70% de los votos y ellos sacaron 29. 41 puntos de diferencia. Déjame poner la lámina rapidito. Sigamos. Que el que ganó en el estado Zulia, Guanipa, este guarimbero violento, grosero, prepotente, que sabía que estaba participando en las elecciones del 15 de octubre bajo las reglas que impuso la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, como reza en la Constitución, que esa es otra cosa. No me han pedido un consejo, pero yo les recomendaría a los sesudos abogados de la oposición venezolana que se lean la Constitución. En su artículo 347, 348, 349. Yo soy psiquiatra y me la leo de vez en cuando y se entiende. Hasta los psiquiatras podemos entender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No la van a poder entender estos abogados que hicieron curso de 2 semanas en Harvard. Tienen que entenderla. No es tan difícil. En base a lo que aquí dice, la Asamblea Nacional Constituyente convocó
elecciones de gobernadores. Por tanto, los gobernadores tenían que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, del mismo modo que lo hizo el Poder Ejecutivo, el presidente de Maduro, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Moral. Así los gobernadores. No, yo no me juramento porque yo soy guarimbero, yo soy de Primera Justicia, yo soy miembro de la supremacía blanca. Ah, no te juramentas. Bueno, se repiten las elecciones. Y listo. Mira esto, como una curiosidad electoral interesante. El guarimbero sacó 691.547 votos según el boletín del CNE. Omar Prieto no solamente le ganó a Manuel Rosales, a quien felicitamos, por cierto, porque fue valiente, junto a Henry Falcón, fueron valientes, junto al partido Copey, pero además digo algo más. Todo lo que ha pasado, desde la violencia que protagonizó principalmente Primero Justicia y Voluntad Popular, hasta hoy, significa la desaparición, la extinción del partido Primero Justicia y del partido Voluntad Popular, y la reaparición, la resurrección, el resucitamiento de tradicionales partidos de la Cuarta República. Resucitó Acción Democrática, no estaba muerto, estaba de parranda. Resucitó Copey, de las 9 alcaldías, creo que 6 o 7 pertenecen al Partido Social Cristiano Copey. No estaba muerto, estaba de parranda. Resucitó el MAS, tiene una capital de Estado, de las ganadas por la oposición, de las dos, tampoco tantas, de las dos, una le pertenece al Partido Movimiento al Socialismo. Y ahí está Un Nuevo Tiempo y está Avanzada Progresista como partidos de oposición que, bueno, que participan bajo las normas de la democracia y la Constitución. Pero resulta que nuestro candidato, el gobernador electo Omar Prieto, obtuvo 708.950 votos, o sea que le sacó más de 17.000 votos al guarimbero. Le ganó al guarimbero ayer a Manuel Rosales y sacó más votos que el guarimbero. Así que cuando vengan a decir, no, que es que el guarimbero ganó, no, papá, Omar Prieto sacó casi 20.000 votos más que tú. Así están las capitales. Miren el caso de Caracas. Y esto es un mensaje también desde la humildad, desde la serenidad con la que debemos recibir esta victoria, a todas las fuerzas de la revolución venezolana, a todas. Este es un momento para la unidad de las fuerzas de la revolución. Este no es momento para promover posiciones personales, que son siempre posiciones adelantadas. Erika sacó la más alta votación que haya sacado candidato alguno en la historia de la ciudad de Caracas. 493.065 votos, 66,2% del total de votos. La candidata del Movimiento al Socialismo, 104.391 para un 14%, es decir, que Erika le sacó 52% de diferencia a la que llegó segunda. Para los que venían diciendo, no, es que la verdadera candidatura es la de tal, cual y Pascual. Aquí están cual y aquí está Pascual. Cuarto y quinto. Tal cual y Pascual, cuarto y quinto. Tercero, Oscar Arnal, que renunció con 72.000 votos. 52% le sacó Erika Farías de diferencia al que llegó segundo. Entonces, estos números los queremos presentar porque de inmediato se instala la matriz sobre la debilidad que tiene la democracia venezolana. No existe en este planeta un país con una democracia tan plena como Venezuela. Que me lo busquen. Que me busquen un país que en 140 días haya acumulado más de 30 millones de votantes. ¿Dónde? Es decir, un país donde en 140 días votó el 100% de su población, incluidos los niños, pues nosotros tenemos esa cantidad, un poco más de 30 millones de habitantes, pues 30 millones de gente votaron en la constituyente, en la de gobernadores y en la de alcaldesas y alcaldes.
Ni que decir tiene el registro electoral, que en Venezuela es de 19.740.000. No existe. No existe. En el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, no existe un país donde la gente participe y le guste tanto votar como en Venezuela. En Europa menos. En la Unión Europea y el Parlamento Europeo menos. Hay un mensaje claro del pueblo de Venezuela, claro. El pueblo de Venezuela ya sabe quién está agrediéndolo, o quién es el dueño de Dollar Today, o no fue Julio Borges a Europa a pedir sanciones para Venezuela, o no llamaba todos los días, y si me desmiente Julio Borges muestro las pruebas, que llamaba todos los días a presidentes en el continente europeo para solicitar que no se le vendieran medicinas y alimentos a Venezuela. Desmiénteme. Tengo los testimonios que así lo confirman. Ya el pueblo de Venezuela sabe quién es el que le está pidiendo a Donald Trump que actúe contra Venezuela, que intervenga militarmente, que intervenga con sanciones económicas. Ya el pueblo de Venezuela sabe porque se toman la foto con Juan Manuel Santos a cada rato. Entonces, si Juan Manuel Santos se niega a vendernos los medicamentos antimaláricos y los medicamentos para la diabetes tipo 2, la gente dice, pero tan amigo de Venezuela no será. Será amigo de Julio Borges o de Leopoldo López o de Capriles Radonsky, pero de Venezuela no. Igual, Maduro fue y compró los antimaláricos en la India y compró las dosis que se necesitan para los pacientes con diabetes. Ya el pueblo sabe quién está escondiendo los alimentos. Ya el pueblo sabe que la jugada del dólar guarimbero es precisamente para tratar de doblegarnos, y está pasando exactamente lo contrario. Ustedes verán si siguen en esa. Pero evidentemente no les está dando ningún resultado. Muy por el contrario, están generando un sufrimiento innecesario al pueblo de Venezuela, que ayer les dijo, quiero paz, quiero democracia, quiero seguir viviendo en un país independiente, soberano, y quiero seguir siendo chavista. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. Buenos días. Hola, buenos días. Iniciamos la ronda de preguntas con Andreina Ríos, de Venezolana de Televisión. ¿Cómo está? Buen día, ministro. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Quisiera saber... Más ministra será usted. Dígame. Quisiera saber que usted en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente dijo que el chavismo recuperó su votación histórica. Hoy usted dice que estas elecciones municipales son la más grande victoria que ha obtenido en participación, con un total de 47,36%. Quisiera saber qué lectura le da la revolución bolivariana, el chavismo le da a este triunfo, sobre todo en materia económica. Sí. Mire, en efecto, después de la derrota que sufrieron las fuerzas de la Revolución Venezolana en la elección parlamentaria del año 2015, la derecha venezolana se planteó dos estrategias. Uno, la guerra económica como elemento principal de campaña. Lo de la última cola es el correlato publicitario de lo que ellos hicieron, lo de esconder los alimentos, lo de disparar el dólar mentiroso guarimbero, y también lo de acaparar y lanzar para Colombia alimentos y medicamentos y combustible. Ese fue el planteamiento de su estrategia de campaña en el caso de la oposición. Y lo segundo fue el derrocamiento violento, el fast track con el que intentaron acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? A partir de lo que nos enseñó esa derrota, establecer un proceso de protección al pueblo de Venezuela. De allí surge los CLAP, el Carnet de la Patria, la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, y en profundidad el Carnet de la Patria es el gran protector, el gran escudo protector contra la agresión económica que promueve la oposición venezolana. Y el pueblo de Venezuela se ha dado cuenta. Y hay un mensaje claro de futuro del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela con claridad le está diciendo a la derecha, bueno, o sea, con esos amiguitos, Donald Trump, Michel Temer, Juan Manuel Santos, Mariano Rajoy,
Dígame Mariano Rajoy, yo no sé qué va a decir Mariano Rajoy de estas elecciones. En Venezuela protegemos tanto la elección, el sistema electoral, la consulta del pueblo, que incluso cuando son ilegales las protegemos también. La derecha convocó un plebiscito ilegal, una cosa que llamaron plebiscito el 16 de julio. Y nosotros no le caímos a patadas ni a piña a los viejitos como se hizo el señor Rajoy en Cataluña. Hay una apuesta de futuro, porque si no, ¿cómo se explica usted que ayer el 70% de los votos fueron para la Revolución Venezolana? ¿Cómo se explica eso? Nunca antes habíamos obtenido esta victoria. Si usted traspola, proyecta esta victoria a una elección, ponga usted elección presidencial, póngale usted que participa poco menos del 80% de la población, estamos hablando de más o menos 16 millones de votantes. 16 millones de votantes, el 70% son 7 por 6, 42, son 11.400.000 votos. Si hiciéramos la proyección de este resultado, de este porcentaje, a una elección presidencial. Así de tremenda es la victoria, que tenemos que saber administrar muy bien. Hay un mensaje claro. La gente dice, ¿problemas? Claro que hay problemas. Pero aquí no hay nadie que me esté cuidando y protegiendo más que Nicolás Maduro. Eso es verdad también, eso es una verdad objetiva. Para eso los CLAP, para eso el bono navideño, el cestatique del Niño Jesús y lo que viene. Que muy pronto se enterarán los venezolanos de lo que viene. Imagínense ustedes, si estamos en 70, imagínense lo que va a pasar cuando venga lo que viene. Siguiente pregunta. 200 Jorge Rodríguez, hablando un poco acerca de un balance luego de las elecciones municipales que se celebraron en Venezuela ayer domingo 10 de diciembre. Decía Jorge Rodríguez que los candidatos abanderados por el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvieron un total de, o el partido como tal, tuvo un total de 6.517.605, lo que representa un 70%, y los candidatos representados por algunos partidos de la mesa de